Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Y bueno, pues estamos abordando el tema de la criminalística, un nuevo paradigma con base a la obra del maestro Roberto Carlos, nombre de cantante famoso, pero él es Roberto Carlos Ramírez Aldaraca. Su libro lo pueden encontrar bajo el sello de Ediciones Flores o Flores Editores. Está a la venta, alrededor de 280 pesos, ya les digo el costo de una vez para que lo puedan comprar. Y bueno, pues les voy a presentar una panorámica diferente de lo que es la ciencia criminalística. Ya antes de irnos al corte, pues hacíamos el abordaje desde esta óptica, en donde nos han enseñado que la criminalística tiene que ver con la materialidad, que tiene que ver con lo que captan tus sentidos. Y bueno, pues Ramírez Aldaraca nos presenta una versión diferente de todo esto. Claro, tienen que comprar la obra para que se den cuenta de todo el sustento epistemológico que tiene lo que les vamos a decir aquí, porque es muy interesante, a veces puede ser hasta complejo. Desafortunadamente pasa algo en el sistema educativo donde, en general, pues a veces no nos enseñan a pensar. Y bueno, pues sucede que cuando alguien viene y mueve un tanto el tapete que te ha dado comodidad en la ciencia, pues lo consideras como absurdo, como rebelde, como que no sirve. Y yo me acuerdo porque tuve un gran maestro, su nombre Elpidio Ramírez Hernández, que junto con la doctora Olga Islas de González Mariscal hicieron un cambio en la forma de ver, de visualizar el derecho penal y constituyeron lo que hoy es una corriente penal diferente. Muchos conocen el causalismo, el finalismo, el funcionalismo, la imputación objetiva, pero desdeñan un tanto la teoría sistémica o conocida como modelo lógico del derecho penal. Cuando ellos lo hacen con un físico matemático, Lian Carp, mexicano también, pues todos los empiezan a criticar porque utilizan el cálculo de primer grado, la lógica de conjuntos y los derechos humanos. Y pues evidentemente a los abogados como que no nos gusta mucho que nos hablen de matemáticas, aunque son fundamentales para cobrar. Pero bueno, hubo todo un movimiento de la vieja teoría, sobre todo causalista, que se realizaba en aquel momento, y la incipiente finalista que todavía no se terminaba de entender, a pesar de la distancia en el tiempo con los alemanes. Sucede que los tacharon de radicales, les decían los viejitos agogó del derecho penal. Y bueno, pues algo similar puede suceder con este autor que te plantea una perspectiva diferente, y que a lo mejor los que están sentados en la comodidad del confort pues no le van a otorgar ninguna validez. Claro, amigo, claro. Fíjate que efectivamente este autor, Ramírez Aldaraca, hace alusión al estudio o bien al examen de los indicios, pero desde una perspectiva completamente diferente. Fíjate que aquí hay dos aspectos específicamente en los que puntualiza. Porque primero se refiere no al estudio o al examen, sino a la interpretación. Y por el otro lado, amigo, fíjate qué interesante. Esto como tú dices, parece complejo, pero suena como más razonable. Porque dice que no solamente va a corresponder a esta interpretación de lo material. Él ya se va y es cuando decías, ¿no? que parece que vuela, porque él está hablando también acerca de lo inmaterial. Y bueno, para ello nos explica que la interpretación deviene de lo inmaterial. ¿Cómo es esto? Es que él nos habla de la abstracción que vamos a tener por lo material, y que si se obtiene, no sé, esto se va a obtener ocupando un espacio, es cierto, pero la abstracción ocupa algo más.
ocupa el lugar de la mente de este sujeto cognoscente, así lo especifica, y que desde luego hace la diferencia. O sea, abstraer no es sinónimo de imaginar, sino de procesar. Está hablando de un sujeto cognoscente. Claro. ¿Y cómo va a procesar esta información? Que se identificaría con el investigador, obviamente con el investigador Claro. en criminalística. Y bueno, esto resulta muy complejo, pero muy interesante. Nos han enseñado que es la criminalística, la ciencia de lo material, del pequeño detalle. Y él dice que no es tan solo así, sino que también se encarga de lo inmaterial. Bueno, ahí te pone a pensar, ¿no? Claro. Porque mucho se ha dicho que de las huellas psicológicas, que obviamente son inmateriales, y eso le corresponde a la criminología, a la psicología criminológica. Pero él nos habla en otro sentido. Fíjate, nos pone un ejemplo. Dice que, ¿qué pasaría si un investigador, un sujeto cognoscente, un investigador en criminalística, llega al lugar de investigación y no hay indicios? Por ejemplo, que se trate de un homicidio. Llega y no hay indicios. Y entonces dice que eso inmaterial es su mayor indicio. Porque el investigador podrá interpretar que al no haber indicios, eso es un lugar del hallazgo, pero no el lugar del hecho. Claro. Imagínate nada más este punto que es fundamental, es toral, porque te está diciendo ahí, te está colocando así, ¿sabes qué? No solamente te interesa lo material, sino lo inmaterial. Y aún pues va más allá. Dice, si te encuentras un cadáver y ese cadáver no presenta, vamos a decir, fue privado de la vida por arma de fuego, pero no presenta ningún otro signo de lesión en su cuerpo, y dicen los médicos, no hay maniobras de defensa. ¿Pero por qué no hay maniobras de defensa? Y esto hace suponer que no hubo resistencia, que no hubo golpes previos. ¿Por qué? Porque no hay lesiones típicas que te dejen las maniobras de defensa. Por ejemplo, a lo mejor lo sujetaste del brazo, lo arañaste, lo lesionaste con las uñas, a lo mejor hay golpes o golpes en el brazo. Si no hay esto, dicen, no hay maniobras que indiquen que hubo defensa. Sí. Entonces, eso es algo inmaterial. Es algo que no está. Correcto. Sin embargo, es tu mayor indicio para decir que no tuvo ocasión de defenderse, porque no existen las lesiones típicas para ello. Pues verdaderamente si lo empiezas a analizar de fondo, pues realmente es algo que tiene razón. No solamente te interesa lo material, sino también lo inmaterial, y manejamos ese lenguaje. Lo peor es que manejamos ese lenguaje y no sabemos de qué estamos hablando, Claro, ¿no? claro. O sea, dices, oye, hay un indicio de que... Más bien dices, no hay indicios, entonces puede ser el lugar de hallazgo, y ese es tu mayor indicio para empezar con la investigación. Claro, y fíjate que continuando con esta idea del indicio, él nos dice que un indicio encontrado en este lugar de investigación no va a representar de ninguna manera la totalidad del conocimiento. ¿Por qué? Porque si tú no lo asocias con el hecho por sí solo, bueno, no va a tener este valor. Únicamente es un objeto más de la realidad. Por tanto, va a pertenecer solo a lo factual, pero no va a tener ninguna relevancia cuando no se le asocia con el hecho. Así es. Esto es muy interesante porque, fíjate, lo que mejor se le asocia al hecho no es la pureza del indicio, porque muchas veces piensas, no, el indicio Sí, puramente, aquí. sino que es el investigador quien le da el relieve dentro de la realidad. Por eso se realiza una abstracción, no porque esté imaginando, sino porque relaciona precisamente ese indicio con la realidad, con lo que sucedió. Interpreta dentro de una realidad adyacente a un hecho delictivo. No, existe, y el indicio no existirá si no lo observara y no realizara una interpretación. Entonces, fíjate cómo no es, parece un juego de palabras eso. Sí.
es muy complicado. No es la pureza del indicio lo que le asocia al hecho, sino el trabajo del sujeto cognoscente que interpreta esa realidad en donde hay una realidad subyacente o adyacente más bien a un hecho delictivo, ¿no? O sea, hay una realidad adyacente a un hecho. Y entonces el intérprete, que es el sujeto cognoscente, es el investigador, pues le va a dar relieve a este indicio. Claro, y es que efectivamente, fíjate que este investigador en criminalística no es un testigo que va a observar, no sé, en el momento que ocurre el hecho, pero sí efectivamente va a interpretar de todos estos indicios recabados, va a interpretar pues un hecho, va a interpretar cuál es la relación que existe entre el sujeto y el objeto. Y aquí nos quedamos con algo que es una verdad a descubrir. Así es. Y en este sentido, fíjate cómo él dice, se nos ha dicho hasta ahora que es una ciencia fáctica, y él dice que debemos salir de ese engaño porque con lo que hemos mencionado, dice que es fáctica formal, es un conocimiento fáctico formal. Pues se trata de indicios, no de evidencias, eso lo descarta, puesto que son elementos desconocidos. No puede haber facticidad sin abstracción. Así como de ninguna abstracción no puede estar ninguna abstracción independientemente de lo fáctico. El relieve a lo fáctico se lo da precisamente la abstracción. Y la facultad de abstraer es alimentada por la facticidad. Es decir, es la labor del criminalista. O sea, tú llegas y encuentras en el lugar indicios que están ahí, existen por sí, pero tú le vas a dar el relieve con tu investigación para darle un sustento fáctico. Parece algo complicado, pero con esto llegamos a establecer que sí se trata de un conocimiento fáctico formal. No vamos a cortar la idea, tenemos mucho más de qué platicar en torno a esto y lo vamos a desarrollar en el siguiente programa, no se lo pierdan, pero sí queremos que se pongan, bueno, que se les genere esta inquietud de leer la obra, de tener una panorámica diferente. Ustedes comparen, ustedes vean y decidan qué es lo mejor para estas ciencias. Hay que hacer algo por estas ciencias y hay que hacerlo bien. Claro, amigo, y es que, bueno, si nos dedicamos a la criminalística, hay que tener el fundamento cierto de que es una ciencia y defenderlo ante todo. Sí, vamos a dejar la pregunta para la trivia mensual. ¿En qué consiste o cuál es la corriente criminológica que explica la criminalística? Okay. Vamos a dejarlo así, la conocen todos y bueno, sus respuestas nos la pueden hacer llegar a ¿qué número, amigo? 2226-624946. Manden, contesten, sean acreedores de este maletín de criminalística. Así es, recuerden ustedes que nuestras redes sociales en Facebook Radio Cleu, nuestra página www.cleu.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentran como Cleu Universidad y nuestro canal de YouTube Radio Cleu, donde ya pueden consultar nuestros videos. Por favor, denles like. Están ya los videos de La Huella en el Tiempo, Se hace camino al andar, las cápsulas de Sócrates Carrera, Escudriñando la criminología y la criminalística y muy pronto toda la programación de Radio Cleu. Ayúdenos precisamente con sus comentarios para que este proyecto siga avanzando y nutran de nuevos temas estos programas. Bueno, amigo, como cada miércoles, dime. No, adelante, amigo. Fíjate que, bueno, pues solamente me quería despedir, quería agradecer el que nos acompañen, el que nos sigan y pues invitarles a que continúen con toda la programación de Radio Cleu. Efectivamente, ya tenemos el número sonando en cabina, sí. Ahorita le vamos a dar contestación. Y bueno, pues como cada miércoles aquí en La Huella en el Tiempo, me ha dado mucho gusto compartir la conducción contigo, amigo, maestro Rodrigo Mestre Rosas. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, pues les invitamos a que continúen con la programación de Radio Cleu. Muchas gracias por su atención. Recuerden ustedes que si quieren hablar de criminología, criminalística y psicología criminológica, Radio Cleu, La Huella en el Tiempo, es el sitio correcto. Muchas gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleu, tu punto de encuentro. Cleu,
huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo.